este sexto programa de nuestro espacio Malagueños, hoy queríamos acercarle la figura de Marina Pérez-Agua. Esta chica es una escritora sevillana de nacimiento, pero como la Victoria tiene muchos padres, pues nosotros queremos reivindicar nuestra Victoria de que Marina también es un poco nuestra. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Qué placer más grande poder conversar un ratito contigo en este espacio tan especial de la ciudad de Marbella, que es el restaurante Vivo de Puente Romano de nuestro amigo Dani García. ¿Habías oído hablar de Dani García? Sí, sí, claro, lo conocía bueno, cada vez que vengo, de gente, amigos que han estado, que han comido aquí. Después Jesús Chacón nos incluyó en la misma muestra fotográfica, así que sí, otro orgullo de la tierra, ¿no? Nos sentimos tremendamente orgullosos de la gente con talento. Todos tenemos talento. Lo que pasa es que no todos sabemos desarrollarlo, sí, ¿no? O no tenemos la oportunidad también, porque hay muchas personas pues, que tienen que trabajar en otros oficios por falta de recursos, ¿no? Así que sí. ¿Cuándo descubrió Marina que tenía talento? Bueno, a ver, es mucho trabajo también, que yo soy muy trabajadora, pero bueno, no lo sé, o sea, la verdad que yo nunca lo descubrí, que en un principio mi idea no era publicar, yo llevaba mucho tiempo escribiendo y pues tenía más o menos montado mi primer libro de relatos y aunque siempre se suele decir que se escribe para alguien, la verdad es que yo... si estaba escribiendo para alguien no lo sabía, quiero decir, yo pensaba que escribía para mí misma y desde luego el tema de la publicación lo veía como algo que no me interesaba, o yo estaba con las clases de doctorado, tenía otras cosas. Entonces, bueno, fue un profesor, Julio Ortega, muy querido, quien me propuso pues, empezar con las publicaciones, pero vamos, yo no sentí que tenía talento, ¿no? Cuando empecé a publicar. Marina empieza a escribir a muy temprana edad y encuentra un artilugio que a día de hoy podría ser de la edad de piedra casi, que es una máquina de escribir, la encuentra en casa de su padre y empieza muy pronto también a porrear las teclas que se hacía antes. Sí, sí. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu infancia y de la literatura? Yo... En aquel momento a mí me parecía que era normal, pero obviamente no era normal que me pasara tanto tiempo encerrada leyendo, porque mis padres incluso pues comentaron si deberían llevarme a un psicólogo porque no tenía mucha vida social con mis amigos, ¿no? Del barrio, vamos, era muy pequeñita. Pero yo lo veía como normal. Ahora cuando miro al pasado me di cuenta de que era muy solitaria, pero no lo digo con un tinte negativo, yo era muy feliz escribiendo. Era muy disciplinada, de hecho tengo guardado todos los textos que escribí pues, con la máquina desde, no sé, que tenía a lo mejor 8 años, 9, ¿no? Era muy disciplinada, todo lo guardaba en una carpetita laminada, ¿no? Individualmente, así que lo que recuerdo es eso, mucha disciplina, mucha diversión, mucha lectura. Cuando ya de mayor has recuperado, has revisado, has vuelto a aquella carpetita, ¿qué has encontrado? ¿Has podido conocer a cómo era aquella niña a través de los textos? Sí, bueno, yo lo que escribían eran letras de canciones, me gustaba y me gusta mucho la música y tocaba el piano también, entonces yo hacía como mis composiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues son textos que, hombre, para la edad que tenía estaban bien, pero lo que más me llamó la atención es ciertas conductas que no he logrado explicarme todavía. Quiero decir, yo no tengo hermanos y yo no tuve relación con niños, ¿no? con el género masculino creo que hasta los 15 años. Entonces solo tenía amigas y sin embargo yo en esos textos ya tenía una gran noción del erotismo, ¿no? Que se los enseñaba a mi madre para que los viera y ella, vamos, mi madre se asusta de pocas cosas, quiero decir, una persona abierta, pero se sorprendía, ¿no? De que yo a esas edades, a 10, 11 años, estuviera escribiendo cosas eróticas, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor tenemos una idea equivocada del erotismo o la sexualidad en los niños. Sí, debe ser eso, ¿no? Primero, obviamente que uno
va descubriendo su cuerpo, me imagino, aunque yo fui bastante tardía también en el descubrimiento de mi cuerpo, pero obviamente yo, no sé, era como si todos los seres humanos, la idea que a mí se me ha ocurrido, naciéramos ya como una especie de información sexual, ¿no? Que nos vamos transmitiendo de alguna manera genéticamente y no hace falta ninguna explicación para poder sentirlo, aunque no lo hayas vivido todavía, ¿no? Marina estudia en Sevilla Historia del Arte y con un proyecto de doctorado marcha a Estados Unidos y allí está desde hace 15 años. Sí, 14 o por ahí sigo, sí, ya no lo cuento. ¿Es en Manhattan donde vives? Vivo en Queens. ¿En Queens? Sí, estoy cerquita de Manhattan, pero vamos, no me voy de ahí. Primero no tengo el dinero, aunque lo tuviera. Me encanta mi barrio, o sea, yo soy muy de Queens, ¿no? Que siempre se reivindica por parte Brooklyn, de los intelectuales, a lo mejor sí, Manhattan, ¿no? Sí, o Brooklyn en todo caso, ¿no? De hecho, mi último libro, Don Quijote de Manhattan, gran parte del libro se desarrolla en Queens, ¿no? Porque todavía encuentras ese espíritu de barrio, ¿no? De ir a la ferretería, de que te salude, yo ahora, por ejemplo, me he venido y la que me está cuidando los gatos es una vecina durante tanto tiempo. Quiero decir que hay todavía ese espíritu de pueblo, ¿no? Y eso me gusta mucho. ¿Cómo es Nueva York? ¿Cómo es? ¿Qué has sentido? Tú ya puedes describirla llevando allí 14, 15 años. Para alguien que no ha ido todavía, ¿qué le recomendarías? Si hay alguien que se plantee ir a vivir, ¿no? Sí, decir, por ejemplo. Bueno, me lío la manta a la cabeza y me voy a vivir a Nueva York. Pues que va a ser muy difícil, o sea, yo no quiero desanimar a nadie. Pero el otro día estaba hablando, es verdad que vino aquí a dar una conferencia Antonio Muñoz Molina y en un ratitín pude saludar a Elvira y ellos comentaban que ya se venían definitivamente en Nueva York, ¿no? Y es que es muy duro, o sea, y en todos los sentidos, ¿no? ¿Por qué? Para mí al principio fue muy duro económicamente. Yo pues alquilé un apartamento muy pequeñito, con una habitación nada más, pero es que ni siquiera podía pagar eso, con lo cual tuve que alquilar el salón. O sea, yo llegaba a casa y fue durante 2 años, no fue, o sea, fue un tiempo, bueno, miento, primero empecé compartiendo habitación donde yo dormía aquí y una amiga que conocí ahí, ucraniana, vivía, o sea, dormía a 10 centímetros, ¿no? Y eso fueron 4 años compartiendo habitación. Después subí de estatus y alquilé el salón, ya por lo menos era yo la dueña de la casa, ¿no? Y bueno, y ahora conseguí ya, estoy en el mismo apartamento, pero en el salón están mis gatitos tranquilamente, ¿no? Así que, bueno, entonces como digo, principalmente en los inicios por la economía, pero es que después están las distancias, o sea, a mí eso me resulta insalvable. Yo vengo a Marbella, que siempre vengo, bueno, mi madre vive aquí desde siempre, y vengo pues a lo mejor 3 meses al año o 4 a veces, y digo, es que lo que aquí hago en un día, allí lo hago de verdad en una semana. O sea, ¿cómo puede ser que pues eso, que yo me levante y en 5 minutos tenga el paseo, yo y cualquiera, o no, mucha gente, tengas el paseo marítimo, el mar, la calidad de vida, puedo llamar a una amiga y decir, oye, que nos vemos todas en 15 minutos en la cafetería Marbella, donde sea, ¿no? Y entonces es todo mucho más sencillo, ¿no? Pero allí las cosas son complicadas. Si vives cerca del trabajo tienes que vivir en un lugar carísimo, y si no, pues tienes que estar todo el día en el metro, ¿no? Marina trabaja en la universidad. Yo estaba dando clases en NYU y ahora mismo no estoy dando clases. Más o menos tengo ahí un colchoncito económico gracias a las traducciones de algunos de los libros, pero bueno, voy día a día, ¿no? Si no consigo más traducciones con la próxima novela, o las cosas van peor o mejor, no sé, dependiendo, siempre puedo volver a la universidad. La trayectoria literaria de Marina tiene 4 libros. Los 2 primeros fueron libros de relatos, y con el tercero, titulado Lloro, conseguiste un premio prestigioso. Sí. Un premio que se llama Sor Juana Inés de la Cruz y que se entrega en la Feria de Guadalajara, México. Y bueno, si uno contempla el elenco de escritoras ganadoras de ese premio, bueno, hay nombres muy ilustres como Almudena Grandes o Gioconda Belli. Sí, claro, o sea, para mí cuando me lo dieron, pues fue alegría por muchos motivos, o sea,
no solamente ya por por las ganadoras anteriores, sino porque viene de México, ¿no? Y México es un país que me ha acogido a mí desde el principio, o sea, pero de una manera muy generosa, ¿no? Desde el primer libro, que no tenían por qué apostar, ¿no? Por alguien extranjero, o sea, entonces la verdad que es una tierra que... ¿Ediciones del Lince es una editorial mexicana entonces? No. Ah. Bueno, a ver, no, es de Barcelona, pero la compró Malpaso Ediciones, que es, vamos, yo creo que es mexicana o parte que tiene mexicana. Capital sí, mexicana. Sí. Entonces los libros de Marina se pueden leer en muchos lugares del mundo, se pueden comprar por ejemplo en Nueva York. Sí, o sea, la distribución está regular, pero vamos, sí, o sea, definitivamente en España, en México, en Colombia, en América Latina. Sin embargo, Marina ya es una escritora de culto. Bueno, no, a mí me da miedo cuando se dice eso porque eso es que no te lee ni Dios. Pero lo decimos mucho. Bueno, Woody Allen también es un autor de culto y fíjate dónde está, es vecino tuyo. La literatura invita a adorarla, porque tiene un nivel, bueno, es un nivel muy alto lo que ofrece a nivel literario Marina. Bueno, yo es que me esfuerzo mucho realmente, o sea, que es que mi vida es eso y el mar y entonces pues me imagino que cuando una persona está tan obsesionada con solo dos cosas, ¿no? Pues... Bueno, hay que decantarse en la vida por algo. Sí. Y tú te has decantado por la literatura y por el mar. Sí. Y los espectadores dirán, ¿pero el mar por qué? Bueno, porque eres también apneísta, ¿se llama? Sí. Y eso significa que eres capaz o practicas el buceo sin botella, ¿no? Sí. Ahora lo practico menos, eso fue más hace... Bueno, pero vamos, sí, yo siempre lo sigo practicando. Ahora estoy más con la natación de larga distancia en aguas abiertas, pero sí, los llevo más o menos a la par. Y cuando más o menos ya hemos datado en qué momento surge la pasión de Marina por la literatura, pero ¿en qué momento surge la pasión por el agua? Pues siempre, o sea, eso sí que lo tengo, yo qué sé, es prenatal, ¿no? Entonces siempre adoré el agua, siempre me sentí muy bien, pero hubo como un punto de inflexión en que yo entré en una depresión muy grave porque se me murió una amiga, pero en unas condiciones espantosas, y me salvé gracias a la apnea, ¿no? Que en realidad parece que me dicen que tiene que ver, pero sí tiene que ver por el tema de la respiración, ¿no? Yo aprendí a controlar la respiración en la apnea y naturalmente cuando veía que tenía ansiedad en tierra, pues empecé a respirar de esa manera y nada, y gracias a eso pues me fui recuperando poco a poco, ¿no? Y ahora ya lo hago pues de manera regular, sobre todo la natación a largas distancias, y entreno mucho, cada día hace muchos años y nada, pues... ¿Y qué encuentra en el agua marina? Pues encuentro... El otro día una amiga de Facebook, pero amiga, me decía que ya pensaba que había mucha adrenalina, ¿no? En el agua, en las travesías estas tan largas, o en la apnea. Digo, no, digo al revés. O sea, yo encuentro, por ejemplo, yo soy una persona que en tierra a veces lo paso muy mal. Tengo ataques de pánico, sobre todo en Nueva York, ¿no? Si el metro se queda 10 minutos entre dos paradas, empiezo a sentirme mal. O sea, a mí a veces a un nivel mental tengo mucho estrés, ¿no? Sin embargo, en el agua me relajo, o sea, yo es como, de verdad, es entrar en el agua. Bueno, además se llama el efecto mamífero, de hecho, que es, o sea, está muy estudiado, que cuando sumerges la cabeza, o si la cara, simplemente la cara, tus pulsaciones ya disminuyen, ¿no? Por el mero hecho de, incluso cuando te lavas la cara, ¿no? Entonces, pues sí, para mí es como una vuelta al útero, me imagino, yo no sé, pero de alguna manera las pulsaciones me descienden mucho y me siento mucho más tranquila. No hace mucho cruzaste incluso el estrecho de Gibraltar nadando, sí. En un poquito menos de 4 horas. Sí. ¿Y cómo resultó la experiencia? Pues muy bien, yo de pequeñita, como pues desde aquí vemos África, ¿no? Siempre, yo creo que incluso todos, ¿no? Hemos fantaseado un poco con cuánto tardaría yo nadando, ¿no? De niños, yo por lo menos lo hacía mucho, ¿no? Y eso, y hace 3 años, pues
fue como algo, no sé, súbito, me vino la idea de atravesarlo a nado. Yo tenía mucha experiencia en natación de piscina, digamos, o sea, yo siempre había nadado muchísimo, mucha resistencia, pero no tenía experiencia en aguas abiertas. Entonces cuando se me ocurrió la idea, pues bueno, algunas personas decían que estaba loca. Hay por ahí una historia de un tal nadador olímpico que ya se dedica a poner su experiencia en las redes, ¿no? Que él no lo consiguió y que sí, él no lo consiguió, pero pues evidentemente lo consigue mucha gente, ¿no? Así que sí. Y la experiencia maravillosa, o sea, es con la Asociación de Cruces del Estrecho de Gibraltar, que está en Tarifa. Son súper profesionales, o sea, no tienes que preocupar de nada. Porque te sientes muy seguro, realmente sientes que no te puede pasar nada, y eso ya es para mí es todo el trabajo, porque lo que a mí me falla es la mente a veces, ¿no? Entonces... ¿Y cómo resultó esas 4 horas? ¿Hubo momentos, la mente sigue dando vueltas cuando nadas? ¿O se serena, como decías, por el efecto...? Sí, yo al principio, cuando salté, al minuto me picó una medusa. Anda. Y a los 10 minutos me picó otra. Y 3 minutos después otra. Entonces, claro, yo al principio, entre que la corriente era muy, o sea, me tiraba hasta para España, y la sensación de, o sea, de decir, voy a estar, porque además yo planeaba un cruce de 7 horas, digo, voy a estar 7 horas luchando contra la corriente y encima con las picaduras, digo, es que no puedo. Entonces empecé a agobiarme, y yo no sé, de repente digo, mira, me voy a relajar, me relajé, y el mar ya, como la corriente aminoró, no hubo más medusas en todo el viaje, y prácticamente todo el viaje fue precioso, porque íbamos todos a una, quiero decir, el equipo es muy serio. Paré solamente 3 veces, por supuesto, ni te hablan, ni, no sé, parece como que entienden lo que tú necesitas, ¿no? Te dan el habituallamiento que tú necesitas, todo, ¿no? Entonces fue muy bonito. ¿Bucear en el agua es como bucear en las palabras? Sí, o sea, me imagino que sí, ¿no? Porque yo, de hecho, cuando estoy, sobre todo en los entrenamientos en piscina, que son más monótonos, es ahí donde yo voy pensando las historias que quiero contar, ¿no? Porque yo nunca me pongo a escribir para pensar, digamos, ¿no? O sea, yo cuando me pongo a escribir es porque ya lo tengo pensado, ¿no? Y ese pensamiento normalmente ocurre en el agua. ¿Cómo aparecen las palabras en la mente? Porque aunque tú tengas una estructura previa pensada, luego de alguna manera surgen con cierta magia las palabras, tiran de ti. Sí, uno sí tiene esa sensación, ¿no? Porque, o sea, yo hay cuestiones que estudio mucho, evidentemente también la palabra, ¿no? Pero es verdad que muchas veces tengo la sensación de que salen de un modo natural, ¿no? Entonces, ese proceso es muy bonito, ¿no? Después el tema de... O sea, hay otras cosas que sí me preocupan más y que las pienso muchísimo y le doy muchas vueltas, ¿no? Los finales, una vuelta de tuerca que siempre, por algún modo, ni siquiera... O sea, está en casi todos mis textos, ¿no? Entonces... ¿Qué significa una vuelta de tuerca? Como... A ver, yo lo explicaría como que uno va leyendo la historia y piensas que o sea, como 2 líneas narrativas, ¿no? Pero solo se ve una y solo al final te das cuenta de que por debajo había otra que aflora, ¿no? ¿Por qué se hace eso? ¿Con qué objeto? Sorprender al espectador, en este caso al lector, jugar, porque es un juego intelectual entre dos. Sí, sí, o sea, a mí la sorpresa, por ejemplo, yo no le doy tanto valor, ¿no? Porque... no sé, pues no es mi prioridad, pero quizás sea más de juego, ¿no? Conmigo misma, como un diálogo, ¿no? Con esa línea que está como sumergida, ¿no? Y también es una cuestión, me parece muy neurológica, quiero decir, cuando a mí me cuentan una historia, yo no pienso únicamente en esa historia, sino que... hago conexiones, ¿no? Me pasó esto esta vez, otra persona me contó lo mismo, pues a lo mejor la próxima vez yo puedo hacer... ¿no? Entonces, hay muchas conexiones, ¿no? Y me parece que al escribir me pasa lo mismo, hago
necesariamente conexiones, ¿no? No simplemente una historia lineal. ¿Por qué o para qué escribe Marina? Yo siempre digo que porque me lo paso muy bien, de verdad, es que pues como desde pequeñita, ¿no? Es el mismo juego en realidad, ¿no? Porque hay muchos escritores que dicen que les cuesta mucho escribir, que sufren, que digo, pues verás, si fueras un médico y me dijeras eso, pues lo entiendo, porque está el sacrificio de la profesión, ¿no? De decir, sufro pero estoy ayudando y me compensa, ¿no? Pero con la escritura pues me cuesta más trabajo porque, bueno, pues puede ser útil de muchas maneras, ¿no? Y si no te gusta escribir, pues hay otras maneras de otros oficios, ¿no? ¿Y por qué crees que un lector lee? Cada uno me imagino que tendrá motivos tan distintos, ¿no? Yo en mi caso, es que por muchos motivos, ¿no? Desde terapéuticos hasta de ansiedad también, yo soy muy ansiosa y a veces no me basta a lo mejor lo que estoy viviendo y necesito más, ¿no? Cada uno o incluso también leer para escribir mejor, ¿no? O leer para criticar, se hace mucho, yo no lo hago, pero es como un nuevo género de lectura. Al escribir un libro y al finalizarlo, ¿Marina tiene la sensación de que se conoce mejor a sí misma? Puede ser que sí, o sea, porque, por ejemplo, hay quien me pregunta por qué no escribes escritura autobiográfica, ¿no? Y yo siempre digo porque no me parece que tenga una vida tan interesante, y sin embargo con el último libro, con Don Quijote, que nadie diría que es una autobiografía, ni yo lo pensé en ese momento, las personas que me conocen me dicen que es una autobiografía, o sea, lo que pasa es que la has escondido, pero... Pero no todos los libros lo son. Claro, seguramente de cierta manera sí, pero es que este es muy evidente, ¿no? Muy evidente. En los otros seguramente también, pero lo he escondido tanto, he puesto tantas... distracciones, sí, a lo mejor. Sí, que pues a lo mejor nadie me va a reconocer así, ¿no? Pero en el último pues es mucho más evidente, ¿no? Entonces es verdad que ahora, a ver, yo nunca leo mis libros, pero hace como 2 meses así, es verdad que cogí un ejemplar del Don Quijote y digo, Dios mío, como que me sentí como que estaba yo desnudándome en la escritura, ¿no? Y me dio un poquito de... pudor. Sí, digo, y no pasa nada porque nadie que no me conozca me va a ver ahí, ¿no? Y los que me conocen, pues bienvenido sea porque ya lo saben por mí. Pero sí es verdad que ese libro es muy biográfico, ¿no? ¿Por qué te llevaste a Don Quijote a las calles de Nueva York? Bueno, porque yo creo que es como una ciudad mundo, ¿no? Efectivamente. Entonces, allí están todos los problemas que tenemos actualmente se ven en Estados Unidos, ¿no? Es como una gran muestra universal de las miserias humanas. También hay cosas maravillosas en Nueva York. Quiero decir, si yo, pues yo no podría estar nunca en una ciudad viviendo que es totalmente inhumana, ¿no? Estados Unidos sí me parece inhumano, ¿no? Ahora Nueva York es diferente. Entonces yo tenía claro que lo quería llevar a Estados Unidos y bueno, lo puse en Nueva York porque es lo que más conozco, ¿no? Y aparece, al menos en la portada, creo que también en el interior, aparece vestido de C3PO. Sí. ¿Hay similitudes entre C3PO, la personalidad de ese androide encantador de la Guerra de las Galaxias, y nuestro hidalgo caballero? Yo incluso llegué a pensar que C3PO estaba inspirado, o sea, que era al revés, que estaba inspirado en el Quijote, y yo nunca, habría que preguntarle sí, pero no, pero yo veo, o a lo mejor soy yo, pero veo tantas similitudes, ¿no? Primero por, obviamente, la indumentaria, pues, pero después también... porque entiendes que el traje de C3PO es como la armadura de... A mí me parece... A mí, hombre, con sus, ¿no? Obviamente con sus diferencias. Pero han pasado 5 siglos, al fin y al cabo. Se ha actualizado. Claro. Pero es que después es muy ingenuo, ¿no? Y los dos son personajes muy ingenuos, ¿no? Por muy... no sé cómo se dice, avisado que se piense Don Quijote, en realidad es un alma de cántaro, ¿no? Como Sancho también, que en eso también coinciden, ¿no? 5 siglos más tarde sigue habiendo entuertos que desfacer. Sí, imagínate. Muchísimos, ¿no? Y en Estados Unidos, pues
mal, ¿no? Yo no sé, yo suelo ser optimista, pero no sé, veo la cosa regular. ¿Por qué? ¿Qué ves regular? ¿Qué no te gusta? De lo que ves cuando Marina echa un vistazo a su alrededor, ¿qué es lo que no le gusta de lo que ve? Pues, por ejemplo, una de las cosas que no se entiende muy bien es el sistema sanitario, ¿no? Hay gente que vive en la calle realmente por haber tenido una enfermedad tampoco demasiado grave. Quiero decir, hace unos meses a un amigo le enviaron la factura de una colonoscopia o sea, ¿cómo se dice? De chequeo rutinario, ¿se dice? Sí. Es que a veces esa palabra... Claro, normal. y bueno, él tenía seguro médico, pero hubo una confusión, le enviaron la factura y una colonoscopia fueron $6.000. Y después se dio cuenta de que no era la colonoscopia, sino la anestesia, o sea, simplemente la anestesia para una colonoscopia fueron $6.000, ¿no? Imagínate, yo tuve una neumonía y fueron $50.000. Entonces son cosas que, pues bueno, que el sistema... Y en ese caso, ¿quién se hizo cargo de la factura? A ver, yo estaba justamente, no tenía seguro médico, pero ya lo había solicitado, digamos. Entonces ahí, Te cubrió. después de muchísima lucha, logré más o menos desenvolverme, pero claro, lo pasé fatal porque fueron meses en los que yo no sabía si, vamos, me habría venido y ya está, Claro, me bueno, dejado aquí, entrar en la vida sí. y ya está. Pero quiero decir, es muy duro, ¿no? Es insostenible, ¿no? Realmente, o sea... Entonces, cuando llego aquí, veo en enero tuve una infección en la garganta, me llevaron al Costa del Sol. Madre mía, si esto, vamos, es como un hospital privado de lujo donde yo tenía el mar, ¿no? Las vistas del mar, el trato no tiene nada que ver, o sea, del personal sanitario, ¿no? Entonces son cosas que cuestan mucho. Después, de nuevo, hay cosas maravillosas, ¿no? Pero es un país muy deshumanizado, ¿no? El racismo... pues igual, es que no se puede creer, ¿no? O sea, cuando yo le decía a un amigo sueco, digo, es que cuando yo voy en el coche con una persona de piel más oscura, tengo un amigo boliviano, ¿no? La policía siempre nos para el coche y él no se lo creía, realmente no se lo creía hasta que efectivamente lo vivió, ¿no? Entonces yo voy con mi amigo sueco, no pasa nada. Voy con el boliviano y la policía te para y te puede tener retenido una hora haciéndote preguntas y, ¿no? Entonces es muy duro el tema de las armas, sí, o sea, la pena de muerte. Yo ahora el libro que estoy escribiendo ahora está centrado en el corredor de la muerte y las celdas de confinamiento. Y bueno, son miles de personas las que están viviendo en celdas, bueno, tipo cajón, donde a lo mejor durante 10 años no ven la luz del sol, ¿no? Entonces es tortura, entonces es un país muy contradictorio, ¿no? ¿Y por qué ese lado negativo de esa contradicción? ¿Por qué crees que esto lo has tenido que plantear cuando incluso estás planteando esta novela sobre el corredor de la muerte? Yo me imagino que es la falta de formación. Quiero decir, yo he estado dando clases en la universidad durante muchísimos años y algunos de los chicos pues en meses iban a desempeñar ya su futuro, su carrera como abogados, ¿no? Y me acuerdo especialmente de una situación en que yo hice un debate, ¿no? Porque me interesaba el tema, el típico debate a favor o en contra de la pena de muerte. Y salió por mayoría en contra. Y cuando yo pregunté por qué era en contra, pues resultaba muy costoso al sistema, ¿no? O sea, estas personas que estaban estudiando Derecho y que iban a defender tienen esa mentalidad, con familias que normalmente son liberales, que son de Nueva York, que no son de Arkansas, ¿no? Entonces, me imagino que es una falta de formación muy centrada en el aspecto económico y pues sí, un sistema muy depredador, ¿no? Todas esas pinceladas que nos cuentas de alguna manera te hacen plantear regresar a Europa, porque también estuviste trabajando para el Instituto Cervantes en Francia. Sí, sí, sí. Sí, allí fui feliz, ¿no? Porque allí digo, Dios mío, en Lyon, que fueron unos años muy felices.
Y ya allí me lo había planteado, yo estaba en Estados Unidos y me planteé volver y volví. Y después estuve 3 años y pensé, ay, echo de menos Estados Unidos. Claro, es que yo me fui muy chica, entonces yo ya me di cuenta que yo ya no tengo solución, o sea, yo tengo que vivir ya para siempre entre los dos sitios, ¿no? Porque también voy a echar de menos aquello, o sea, quiero decir, aquello tiene, tengo historias maravillosas de Nueva York, ¿no? Que aquí no he visto, no he visto en Europa, ¿no? O sea, en conductas individuales, ¿no? Cuéntanos alguna. Por ejemplo, una vez estaba yo en el autobús y había un vagabundo que se subió, pues, oliendo muy mal, pues, bueno, muy sucio, y él fue a pagar su billete y el conductor le dijo que se fuera. Y él, pues el pobre decía, es que tengo dinero para el billete y quiero ir a no sé dónde. Y el conductor le dijo que se fuera. Y toda la gente del autobús se bajó. O sea, es que es alucinante, porque allí te estoy hablando que a lo mejor si no coges ese autobús, son viajes de horas. O sea, tienes que esperarte, a lo mejor llegas tarde al trabajo, ¿no? Todo el mundo va muy, con muchas prisas. Entonces yo eso, vamos, se me saltaron las lágrimas porque digo, esto no lo he visto jamás. Y bueno, historias así tengo muchas, ¿no? Entonces tienes ya el corazón dividido entre tantos lugares que no sabes exactamente, bueno, sabes que vas a vivir un poco en todos, ¿no? Sí, sí, yo creo que es que pues al final soy de los dos sitios, ¿no? Y bueno, y también es verdad que uno lucha también en las trincheras, ¿no? Entonces aquí son un poco mis trincheras, ¿no? También me siento muy útil me gusta muchísimo dar clases y me siento muy útil en ese terreno, o también dar clases, lo que sí me vería ahora más que en la universidad es dando clases en un centro penitenciario, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sí es un ámbito que a mí me enriquece muchísimo, ¿no? ¿Tus libros también son una trinchera? ¿Desde donde defiendes tus ideales? Sí, no escribo para eso, pero al final yo no sé cómo siempre hay cuestiones sociales, ¿no? Pero de verdad que no, yo no quiero, o sea, pienso que la lucha también está en el activismo explícito, ¿no? O sea, físico, digamos. Pero al final es verdad que pues por ahí se cuela mi personalidad. En el tercer libro, Lloro, partes de un evento o de un acontecimiento que todo el mundo de alguna manera recuerda, que es la caída de la bomba sobre Hiroshima. ¿Cómo se llama la bomba en sí? Little Boy. Little Boy. Y a partir de ahí cuentas la historia de una persona durante los próximos 70 años, ¿no? Sí. Es una novela, así la han calificado muchos, desgarradora, porque realmente te planteas una realidad que sí es eso que decíamos hace un momento, ¿no? Como romper una lanza por muchas cosas, o romper, en este caso, muchas lanzas, ¿no? ¿Cómo la contemplas tú, aquella novela que mereció, como decíamos, el premio del Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Cómo la contemplas tú? Pues sí, o sea, mi idea era... A ver, yo me he dado cuenta de que para hablar de una herida, digamos, me hace falta un periodo de 10 años, ¿no? Quiero decir, yo viví las consecuencias del 11 de septiembre y nunca hasta Don Quijote pude escribirlo, ¿no? Que sale al final del libro. Y eso fueron pues 10 años o más después. Y con la bomba atómica me pasó algo similar. Quiero decir, yo estuve durante un tiempo, tuve una pareja japonesa y estuve un tiempo viviendo en Japón y o sea, cada vez que yo estaba en aquel momento haciendo lecturas sobre el proyecto Manhattan, ¿no? Porque claro, estaba en Nueva York, pero también estaba en Japón, entonces me interesó la comunicación de los dos países, ¿no? Y estaba haciendo muchísimas lecturas sobre el proyecto Manhattan y yo pues tenía la necesidad de saber qué pensaban, ¿no? Los japoneses de aquello, cómo habían lidiado con su historia, ¿no? Cómo eran las relaciones, no ya políticas, sino ideológicas o personales con Estados Unidos. Y sí, existía incluso un cierto resentimiento por parte de la población nipona. Bueno, algo peor existe, primero que tú no puedes hablar de eso. O sea, yo cada vez que preguntaba, sí. Mi novio me decía, es que de eso aquí no se habla, ¿no? Entonces primero es el silencio, ¿no? Pero después hay algo peor y es la fascinación del japonés por el norteamericano. O sea, es tremendo, ¿no?
porque son más altos, porque son más fuertes según ellos, porque, ¿no? Entonces es como un pueblo totalmente masacrado, ha olvidado o ha querido olvidar esa masacre y ahora hay esa especie de fascinación, ¿no? Yo me acuerdo de estar viendo un partido de béisbol con mi novio, que él era alto, pero vamos, los japoneses es verdad que por lo general son más bajitos que los norteamericanos, pero me acuerdo que él estaba como embobado viendo a los jugadores y de repente dice, no me extraña que ganaran la guerra, ¿no? O sea, era como, ¿no? Y a mí me daba pena, ¿no? Entonces, pues esta novela surgió de eso, de las confusiones que a mí me creó mi tiempo en Japón, de las contradicciones, ¿no? Entre los victimarios, las víctimas, los verdugos, y después, bueno, unido a un drama ya personal, ¿no? Biológico, de la protagonista que es intersexual. ¿Por qué eliges ese personaje intersexual? A mí me gusta mucho trabajar normalmente con paradojas, ¿no? Quiero decir, escribir un libro sobre la bomba atómica difícilmente va a tener un rayo de luz, ¿no? Porque el tema es muy cruento. Es demoledor, ¿no? Exactamente, o sea, no. Entonces yo pensé, digo, a ver, ¿cómo puedo yo hacer que haya algo positivo, una sola persona que pudiera beneficiarse de la explosión, ¿no? Que parece imposible, o sea. Entonces, yo no sé cómo me vino la idea de, pues, una persona que sí podría beneficiarse de la explosión, es una persona intersexual a la que se le obligó a reconocerse como hombre y sin embargo, gracias a la explosión, pues tuvo la mutilación que ella había intentado tantas veces, ¿no? Por eso en algún momento ya dice, de todos mis allegados, la bomba fue la única que supo reconocerme como lo que era, ¿no? Entonces sí, es algo tremendo porque pues, tiene el sexo mutilado, pero por otra parte... Es una liberación para él. Claro, es una liberación porque a partir de ahí ella puede empezar a reconstruirse según ella siempre había querido, ¿no? Y reconstruirse no solamente exteriormente, sí, sino sobre todo interiormente. Exactamente. ¿no? O sea, poder reconocer lo que ella siente que es. Exactamente, ¿no? Entonces la novela es todo un viaje físico, quiero decir, de países, pero también de identitario, ¿no? O sea, donde la protagonista, pues, a medida que va viajando de país en país, va viajando pues, por su interior, ¿no? Una de las características de las novelas de Marina es la profunda documentación que realiza de su trabajo, ¿no? Decías antes que disfrutas escribiendo, pero también sin duda para documentarte tanto es que casi disfrutas tanto documentándote como escribiéndolo. Sí, mucho, disfruto mucho, ¿no? Entonces, ¿hay una periodista también en Marina? Pues fíjate, sí, o sea, hay muchos periodistas que me dicen, tienes un estilo también muy periodístico, ¿no? Y es verdad que el proceso, como te decía antes, digo, es que no me pongo nunca a escribir a ver qué me sale, ¿no? Sino que yo ya voy con mis lecturas hechas, los deberes hechos, ¿no? Así y por ejemplo, para Lloro leí muchísimo, o sea, me leí, yo qué sé, tantos libros de testimonios, ¿no? De hibakuchas, libros del Proyecto Manhattan, otros libros que yo sabía que no me iban a servir de nada porque ya eran demasiado tangenciales, ¿no? Pero es verdad que leí muchísimo sobre eso, ¿no? Y luego cuando el proceso de documentación ha sido tan profundo, la historia sale sola por la cantidad de información que es como que van lloviendo ideas en ese proceso, en este caso sí, de construcción de la novela y de... Sí, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Yo creo que en ese caso los escenarios es lo que salen solos, ¿no? Porque, claro, al situarlo en... Todo el mundo ha visto imágenes de la bomba atómica, ¿no? Entonces, obviamente yo ya tengo ahí cierta facilidad, ¿no? De llegar al lector porque pues, son imágenes muy potentes que el lector conoce, ¿no? Los tiene en el imaginario, exactamente, ¿no? Colectivo. Exactamente. Claro, después toda la historia es inventada, ¿no? Porque a mí me gusta mucho también imaginar y crear personajes de la nada y entonces en ese sentido pues la documentación creo que te sirve más para los escenarios, pero eso es muchísimo, ¿no? Porque yo en los 2 libros de cuento anteriores yo me empeñé, o sea, yo tenía como una alergia a cualquier tipo de citación de un lugar, o sea, yo no quería
mencionar ni Nueva York, no sé por qué. Y todos los escenarios eran como imaginados y por eso era un libro también extraño, ¿no? Y después ya, pues, se me pasó eso. Superaste a lo mejor ese temor a identificar... Sí, no sé por qué era. Me imagino que yo creo que en aquel momento, como yo realmente estaba como, me sentía de ningún sitio, ¿no? Porque es verdad que cuando estás tanto tiempo fuera, al principio echas de menos tu tierra, después te piensas de la otra tierra y después viene ese momento en que dices, ¿cuál es mi tierra, no? Entonces yo creo que estaba muy conectado con el hecho de, no quiero decir lugares porque es que yo no quería agarrarme a ningún sitio, ¿no? Pero ya está eso superado y ya no me da miedo hablar de Nueva York o de Hiroshima, ¿no? Lo que pasa es que la mirada de Marina sí es una mirada muy universal, es decir, que da igual ya que lo sitúes, bueno, en Nueva York, que es una ciudad muy universal, de la que incluso mucha gente pues se siente admirador, lo comentabas incluso con los propios japoneses, ¿no? Sí. El cine quizás nos ha animado o nos ha ayudado a idolatrar la Gran Manzana, ¿no? Sí, mucho. Y quizá, bueno, tengamos una idea equivocada de lo que es en realidad Nueva York por las películas, pues, por ejemplo, como decíamos antes, de Woody Allen. ¿Parte del temario que tú has dado en la universidad también era cinematográfico? Sí, en Stony Brook y en NYU una clase, sí. A día de hoy, yo lo hablo a veces con los niños, ¿no? Que ellos están muy habituados a lo audiovisual, entonces les va a costar siempre... a lo mejor prefieren ver antes la película y luego ya veremos si se leen, si se leen el libro, ¿no? Pero yo no hace mucho le decía, bueno, pero es que las películas siempre olvidan detalles súper importantes de los libros, claro, ¿no? Por supuesto. Sí, o sea, yo nunca... También tiene, o sea, ¿Cómo ves tú la comparación entre literatura y cinematografía? Claro, yo no le exijo a una película que sea totalmente fiel, ¿no? Porque es un género independiente y me parece bien que sea libre, ¿no? Pero es cierto que el libro siempre tiene muchísimas más alicientes, ¿no? O por lo menos yo no lo sé, habrá quien disfrute siempre más, pues que no le guste leer, ¿no? Pero vamos, yo desde luego el cine que daba, si no recuerdo mal, no tenía equivalente en libro, creo. Vamos, tendría que pensar el temario, pero... ¿A Marina le gustaría que alguna de sus novelas alguna vez fuera película o prefiere que eso no ocurra? A mí sí, o sea, hay directores que me gustan mucho, ¿no? Si es un director que no admiro, pues no, que no me... Sí, que no se fije en un texto tuyo. Aunque me den mucho dinero, que no, porque es verdad que después la película es suya y tú ya te desentiendes, pero me imagino que da un poquito de pena, ¿no? Decir, yo me lo he trabajado tanto y ahora... entonces, pues sí, no sé. Pero, por ejemplo, hay directoras como Claudia Llosa, que yo la adoro, o sea, es algo... Me he bebido sus películas muchas veces y es una persona con la que me encantaría, vamos, lo que pasa es que claro, es tan difícil, ¿no? Pero vamos, me encantaría. Bueno, pues este ratito de charlas sirva para acercar la figura y la literatura de Marina Pérez Agua a los espectadores y que cada día el grupo de personas que se acerquen a tu literatura sea mayor y que, bueno, pues yo sé que mucha gente te quiere y te quiere por muchas razones, una de ellas lógicamente la literatura, pero que ese grupo de fans de Marina siga creciendo en los 5 continentes, que tus libros se traduzcan a muchos idiomas y que, bueno, puedas sentirte, bueno, realizada también en ese sentido de decir, bueno, no soy solamente una escritora de culto. Las masas han descubierto que la literatura de Marina Pérez Agua merece la pena ser leída. Gracias, muchas gracias. Ha sido un placer, mío. Nos vemos pronto. Gracias.